Gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso como siempre, ¿verdad que sí? Un gozo, ¿verdad? Cuando estamos entonando estos maravillosos himnos al Señor. Caramba, qué bueno. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eso es maravilloso, exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos ahí mismo donde estaba leyendo el hermano Anderson, en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Muy feliz tarde para todos ustedes, ¿verdad? Damos gracias al Señor por traernos una vez más aquí a su casa, a deleitarnos, adorándole, glorificándole, clamándole, pidiéndole, porque sabemos que es el Dios que es digno, ¿verdad?, de todo honor, de toda gloria. Así que vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer un poquito, ¿verdad?, una porción de lo que estaba leyendo el hermano Anderson, aunque seguiremos tratando un poquito más de los versículos. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor Dios, Padre bueno, gracias. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque tú has puesto ese deseo, ese anhelo, ese interés en nosotros de venir a tu casa, alimentarnos, porque tú sabes que somos débiles. Gracias, Señor, porque somos incapaces de buscarte por nuestro propio esfuerzo. Eres tú que pones ese deseo en nosotros, Señor. Gracias porque, sabiendo que somos pecadores, oh Dios, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que seamos librados de la condenación. Gracias, Señor, por esa gracia derramada a favor nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso. Aquí vemos cómo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ese siervo usado de Dios, nos sigue instruyendo. Y nosotros sabemos que para Dios no hay casualidad. El apóstol Pablo ha sido inspirado por ese Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y no es por casualidad que nos hayan sido reveladas estas buenas noticias, esta palabra de esa obra de Jesucristo en la cruz
cruz del Calvario, ¿verdad?, a favor de nosotros. Y por eso vamos a estar mirando esta maravillosa doctrina desde el capítulo anterior, de esa justificación y de esa santificación que recibimos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De modo que esa nueva relación con Dios resulta al momento, ¿verdad?, de nosotros estar en Cristo Jesús. No hay relación con Dios que no venga por medio de su Hijo Jesucristo, porque Cristo Jesús es el que nos conecta con el Padre, ¿verdad que sí? Así que al ser justificado por Cristo, debemos estar cuestionándonos, vamos a decir. Sabemos que Cristo nos perdona, que Cristo nos limpia, que Cristo nos lavó con su sangre. Entonces, al ser justificado por Cristo, debemos de estar cuestionándonos, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi vida espiritual? Y no solo, ¿verdad?, que nosotros estamos justificados por esta gracia de Dios, ¿verdad? No solo saber que estamos justificados frente a Dios por la obra de la cruz, es que nosotros, como creyentes, como siervos fieles de Dios, ¿verdad?, experimentemos un cambio real. Y ese cambio, ¿dónde debe de llevarnos? A obtener esas grandes bendiciones que Dios tiene reservadas para todos aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Mira cómo cantamos ahorita, ¿verdad? No, ¿de qué no hay necesidad en el cielo? ¿De qué que no hay necesidad? Allá no se necesitará una planta eléctrica. Allá no se necesitará que vamos a salir afuera a calentarnos con el rayo del sol, porque el que creó el sol es suficiente, el Dios eterno, ¿verdad que sí? De manera que es experimentar ese cambio real que nos lleva a recibir todas estas bendiciones. Entonces podríamos decir, ¿qué pasa? Que ahora nosotros vemos de repente personas que se convierten al Señor Jesucristo, y a muchas de ellas hay que estarla motivando para que se congregue, motivando para que se congregue o se conecte con algunos de los grupos de la iglesia, de los ministerios de la iglesia. ¿Para qué? Para que mantengan ese gozo. Porque así como nosotros estamos alimentándonos ahora y estamos cantando himnos a nuestro Dios, gozándonos, pues eso quiere Dios que lo hagamos hoy domingo nada más. No, todos los días de la semana, y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para que no tengamos que decirle a los hermanos, estudia la palabra, bautízate, ofrenda. Nada de eso, porque ya cuando nos integramos, ¿verdad?, ese Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo y ese anhelo para poner esos dones. La iglesia Dios la hace crecer con los dones que Él le da. ¿A quién? A nosotros. Usted y yo tenemos dones, pero de repente usted está ahí sentado, usted me escucha, ¿verdad?, por los medios electrónicos, y usted dice, es que yo no sé en qué yo puedo ser útil. Usted se dirige a uno de los hermanos y le dice, ¿qué tú crees que yo puedo hacer? ¿En qué yo puedo servirle al Señor? Y tú vas a ver que hay demasiados oficios. ¿Y quién fue que dijo que hay demasiados oficios? Cristo Jesús. ¿Qué Él dijo en su palabra? La mies es mucha,
Y los obreros, ¿cómo son? Pocos. De manera que Dios te necesita a ti y a mí. De manera, hermanos, que esta debe de ser una oportunidad en que podamos hacer de repente una revisión. Podemos hacer una revisión espiritual, así como nos demanda la palabra de Dios, como el mismo apóstol Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, versículos 5 y 6, que el apóstol Pablo nos da aquí una recomendación. Y dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos. Nosotros debemos de examinarnos cada cierto tiempo para hacer un análisis y decir: Señor, dame sabiduría para yo analizar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué debo de cambiar, qué debo de mejorar. Y así dice el apóstol aquí en 2 de Corintios capítulo 13 versos 5 y 6, dice: examinaos a vosotros mismos con sinceridad. Examinémonos con sinceridad si estáis en la fe. Examinémonos si estamos en la fe, dice el apóstol. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol nos reitera que Cristo vive en nosotros, y por eso debe de reflejarse esa misericordia, ¿verdad?, en nosotros. Y ojalá que podamos analizar ahora entonces, mirando estas bendiciones que hay aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vemos que somos justificados por esa fe, recibimos esa bendición de paz, recibimos esa bendición de esa gracia de Dios, y recibimos esa bendición de ese amor maravilloso de Dios. Y si nosotros vemos la bendición de la paz aquí en el primer versículo, en el versículo 1 de este capítulo 5, la paz, donde dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. ¿Para con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. O sea que esa paz de Dios brota de la justificación por medio de esa fe en Cristo. Usted y yo somos justificados ante Dios por poner la fe en su Hijo Jesucristo. Esa paz es igual a tranquilidad. La paz de Dios nos da a nosotros seguridad. Esa palabra, ¿verdad?, paz, si la vemos en la palabra griega que significa eirene, que si lo vemos traducido en el hebreo que conocemos ya como la palabra shalom, pero Dios en su gracia nos ha permitido ver varias definiciones de lo que es el significado de paz. Paz se puede traducir como bienestar. Paz se puede traducir como serenidad. Paz se puede traducir como paciencia, felicidad. Y todo eso es lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. El mundo no puede conocer esta paz, porque esta paz viene ¿de quién? De Dios. Ahora el mundo sí puede fingirnos que nos va a dar paz, porque nos venden por el mercado tecnológico, por las redes sociales, nos venden de repente un colchón para que usted diga: usted va a dormir feliz y en paz. El que no tiene a Cristo en su corazón, le pueden buscar los mejores colchones del mundo y no va a dormir en paz. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. De manera que ese es el saludo hebreo, esa es la tradición
shalom, pero también se describe la buena relación con Dios. La paz se describe como la buena voluntad ¿entre quiénes? Entre nosotros los hermanos. Entre nosotros los hermanos. ¿Y cómo nosotros manifestamos esa paz? Bueno, que aún haya algún desacuerdo, aún haya una conversación entre varios hermanos y uno plantea una posición y otro plantea otra posición, eso no nos va a llevar a quitarnos la paz, sino a decir de acuerdo, como usted dice, como usted emplea. Y así nos mantenemos en paz, aunque no estén de acuerdo con lo que Modesto diga. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, nos manifiesta, que la paz es una virtud que parte de dónde? Del fruto del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, una persona que no está en Cristo no puede decir que tiene paz, porque esa paz viene de Dios. De manera que este primer versículo que acabamos de ver aquí, en el capítulo 1, nos indica esta verdad. Justificados usted y yo, pues, por medio de la fe. Esa paz viene por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. De la única manera que podemos estar en paz con Dios, a cuenta con Dios, es a través de su Hijo Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De manera que esa paz la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es el tipo de paz que el mundo ofrece. De hecho, tenemos dos textos donde nos dice esto, ¿verdad? En Juan 14:27 y Juan 16:33 nos habla de esta clase, ¿verdad?, de paz. Es necesario que aprendamos a distinguir esa paz que el mundo ofrece, porque cuando se está débil, cuando no hay conocimiento de la verdad de Dios, el mundo engaña a muchas personas con este tipo de paz mundano, lo confunde, pero la paz verdadera viene por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo. La paz es el fruto de la justificación por medio de esa fe. Al ser justificado, hermanos, cuando ya somos justificados por la fe en Jesucristo, ¿usted sabe qué pasa? Ya no hay miedo en usted ni en mí. No hay miedo. Cuando tenemos esa paz de Dios, esa paz, dijimos, que nos da seguridad. Cuando somos justificados por Cristo, ya no hay turbación y mucho menos hay dudas en nosotros. Nada va a ponernos a nosotros a dudar. ¿Será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad que Él me perdona? ¿Será verdad que Él me limpió todos mis pecados? Si usted lo recibió como su Salvador, genuinamente le borró todos sus pecados. Y le sigue borrando todos sus pecados. Porque usted y yo seguimos confesando. Ese es el Dios maravilloso, ¿verdad?, que tenemos. Esta dependencia de Dios produce en nosotros. Mire, cuando usted y yo dependemos, ya pusimos la fe en el Señor y dependemos para todo del Señor. ¿Alguna situación nos va a quitar la seguridad? ¿Nos va a quitar la paz? No nos quite esa paz. Esta dependencia de Dios produce en nosotros como creyentes la seguridad que necesitamos para estar en paz. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios siempre está de nuestra parte.
Dios siempre está de parte del creyente. Dios no está de parte del impío. Ahora sí, Dios quiere estar de parte del impío. Claro, pero ¿qué tiene que hacer el impío? Como dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Dios quiere que el impío se ponga a cuenta con Él. Que usted y yo, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuenta con quién, con Él. Y no importa, dice el Señor, cómo sean nuestros pecados, rojo, oscuro, no importa. Él tiene una promesa para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. Él dice que no importa tu vida pasada, lo oscuro que haya sido tu vida pasada, los rojos que hayan sido tus pecados, ven y estemos a cuenta y yo lo voy a poner como blanca lana. Ese es el Dios maravilloso que tenemos aquí, ¿verdad? Ese es el Dios que nos da esa paz que el mundo, que el hombre sin Cristo anda buscando. El hombre sin Cristo anda haciendo todo tipo de negocio tratando de buscar paz. El hombre dice, ya tengo dinero, ya no sé qué hacer, ya tengo en todos los bancos dinero, ahora quiero mudarme de donde estoy, voy a ver si construyo una casita en la loma para estar tranquilo. ¿Y eso le da garantía de paz? No, porque la paz viene de Dios. Pablo nos muestra, ¿verdad?, en Filipenses, que esta paz de Dios en nosotros es una paz interna que debe gobernar nuestros corazones. A nosotros no nos pueden gobernar las circunstancias. A nosotros no nos pueden gobernar 3 pesos. Porque entonces si nos gobiernan 3 pesos, cuando los 3 pesos se gasten, entonces nosotros vamos a andar sin rumbo. Porque se va a gastar un día. Se va a gastar un día, ¿verdad que sí? De manera que el texto dice, aquí en Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios, oigan cómo es la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿todo qué? ¿Sobrepasa? Amén. Sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay alguna paz en el mundo que pueda proteger nuestros corazones? ¿Cuál es la paz que va a proteger un corazón perverso y engañoso? La paz del mundo no puede proteger el corazón, porque el corazón de repente quiere salir a buscar otras cosas, ¿verdad? Aquí dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en alguien. ¿En quién es que serán guardados? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El mundo puede decir, yo estoy en paz porque tengo tal cosa, yo estoy en paz porque tengo tal cosa, yo estoy en paz porque voy a recibir esto, yo estoy en paz porque tengo tal cosa. No, eso son cosas pasajeras, volátiles, ¿verdad? Para que tengamos paz, debemos de conocer las promesas del Señor Jesús. Para tener paz, debemos de tener la palabra de Dios aquí guardada en nuestros corazones. Guardada en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios guardada en nuestros corazones, cuando quiere el mundo ofrecernos una paz engañosa, ¿verdad? Mentirosa, porque así es que hace el mundo, así es que hace Satanás, fingir, prometer cosas que él no tiene ni puede darlas. Si Satanás, ¿verdad?, quiso probar al Señor Jesucristo diciéndole, yo te voy a dar paz porque te voy a dar todo este reino. Ustedes están mirando lo que hace Satanás. Así eso lo hace el mundo.
El mundo lo hace, Satanás lo hace con el propósito de que no nos acerquemos a esa paz verdadera que viene del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al ser justificado por medio de esa fe, ya nosotros no estamos en guerra con Dios. Ya nosotros no estamos en guerra con Dios. Ya nosotros estamos en el ejército de Dios. Porque sabemos que el Señor tiene un ejército de sus hijos. Pero ¿y Satanás? ¿Tiene un ejército? Pero claro, por supuesto. Satanás también tiene un batallón de ángeles malos, desobedientes, ¿verdad?, a Dios. Y es por eso que Dios nos llama a este encuentro con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ya nosotros no somos enemigos de Dios como lo es el impío. Hermanos, siempre digo, ¿verdad? A lo mejor hace un tiempo que no lo decía, pero me gozo de esta iglesia, que el Señor nos está dando madurez espiritual. Madurez espiritual de su palabra clara. Porque mira como dice aquí, no somos enemigos de Dios como son los impíos. De repente un incrédulo me escucha y dice, ese hombre está loco. No, pero ¿qué? El que no está conmigo, dice el Señor, está como en contra mía. El que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. Y el impío, con su manera deshonrosa, soberbia, actúa en contra de los mandatos de amor de Dios. Nosotros, ¿verdad? Por el contrario, sabemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre celestial y que Dios nos dará todas las cosas conforme, ¿verdad?, a su propósito y a su voluntad. Ya nosotros como iglesia estamos claros que esta porción aquí nos dice, ¿verdad?, que la paz viene a nosotros solamente por la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que nos justifica y es por la fe en su sangre. Esa sangre preciosa derramada en esa cruz, que no le quedó una gota de sangre. Creer por fe en que Cristo nos lava con su sangre, en que Cristo murió y resucitó para pagar ¿qué? Nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que hacen las autoridades cuando una persona cometió un delito? Juzgarlo, pasarlo a un tribunal y luego sentenciarlo. Pues eso es lo que ha de ser un día. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, vendrá con todo su poderío, gloria a Dios, oye, con todos sus ángeles. Ustedes ven cuando pasa de repente un presidente por un lado, ustedes ven cuando pasa o de aquí o de otros países, que pasan esos presidentes y le ponen cosas y ustedes ven como esa jerarquía y esa cosa, Imaginémonos cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros, que dice con toda su gloria. Por eso es que necesitamos predicar el Evangelio, hermanos, para que no se queden los familiares de nosotros por estar haciéndole caso a la promesa del mundo, haciéndole caso a un trabajito y el trabajito es su Dios, haciéndole caso a una casita y la casita es su Dios. Dios quiere que lo tengamos a Él como nuestro centro y Él nos va a dar paz, aunque la casita sea techada de zinc, protegida con pedazos de palo. Él nos llena de paz. Ese es el Dios, ¿verdad?,
maravilloso. Jesucristo es el que nos justifica y es por la fe en su sangre y en su resurrección que recibimos esa justificación ante Dios, como lo dice Romanos, ¿verdad? 31, 34. Y es por lo tanto que es necesario aclarar que no hay otro medio para ser justificado, no hay otro medio para nosotros tener esa relación de amor con el Padre. Solo en Cristo es que nosotros podemos llamarle a nuestro Dios Padre, solamente por Cristo. Romanos, ¿verdad? En este versículo que nos dice que Cristo murió para darnos perdón, Cristo murió para justificarnos, Cristo murió para darnos fe en Él, Cristo murió para llevarnos a Dios. Lo que nos deja bien claro, ¿verdad? Que este es el medio establecido por Dios para obtener esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Y si nosotros, hermanos, nos preguntamos aquí, ¿es una realidad la paz de Dios en nuestra vida? Esa es una pregunta que nosotros ahora mismo pudiésemos analizar. ¿Es una realidad la paz de Dios en mi vida? Aún con la situación que estoy viviendo en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con el jefe, con mi compañero de trabajo, con que no tengo el dinero, con que no me está dando tal cosa, ¿es una realidad la paz de Dios en nuestra vida? Tiene que ser la paz de Dios que nos dirige a nosotros en la necesidad como en la abundancia. Usted se imagina que de repente hay abundancia y abundancia en su casa, y si usted no tiene paz en Dios y está firme en Cristo, ¿qué va a pasar con esa abundancia? Lo va a destruir. Pero pasa lo mismo cuando en nuestro hogar tenemos una situación, tenemos una necesidad, una precariedad, una debilidad. Tenemos que mantener esa paz en Cristo Jesús. Y nos mantendremos firmes, ¿verdad?, en toda situación. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es una realidad la paz de Dios en mi vida? ¿Es la paz de Dios fruto de nuestra justificación ante Dios? ¿O estamos engañándonos a nosotros mismos? Esa paz es el fruto de saber que en Cristo estamos seguros, confiados, esperanzados, restaurados, protegidos y guiados. Siempre en Cristo tenemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos, ¿verdad?, duda de esa paz verdadera, entonces es como si estuviésemos mal con Dios. Pero nosotros estamos seguros de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por quién? ¿Para quién? Para usted y para mí. Por todos los pecadores, Cristo, ¿verdad?, murió. De manera que el hecho no es que nosotros dudemos incluso del poder de Dios. No es eso nada más. Sino que estemos seguros que ese poder de Dios es una realidad hoy en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros entendemos, aseguramos, confirmamos que ese poder de Dios es una realidad en nuestras vidas? Bueno, con el diario vivir, con cómo nosotros manifestamos nuestro carácter. El carácter de nosotros debe de manifestarse que Cristo vive en nosotros. Yo le digo a mi esposa
en algunas ocasiones, ¿verdad? Dime, baja. Yo le digo cuando yo eso le pido al Señor, que me ayude a hablar moderadamente, calmadamente, esa es una batalla. Eso le pido yo a ustedes, que oren por mí, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos, ¿verdad? Y yo le digo a mi señora, cuando tú me ves que yo estoy hablando alto, tú me dices, baja. Incluso le digo, en el nombre de Jesús, dime que baje. ¿Por qué? Porque eso es verdad lo que Dios quiere, que en todo nuestro accionar manifestemos esa gracia, esa justificación, esa santificación que Dios ha puesto en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros somos diferentes y Dios quiere que el impío también sea diferente para que sea igual a nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la fe, la confianza, la esperanza en Dios nuestro Padre por medio de la obra de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. De modo que esta bendición de la gracia, aquí en el versículo 2, que estamos, ¿verdad?, estudiando, la gracia la cual estamos, dice aquí, firme y nos gloriamos. Así dice en el versículo 2, vamos a ver, dice aquí, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de nuestro Dios. Hermano, miren, oiga, como la carne es débil, puede ser que llegue a nosotros alguna pequeña debilidad de duda, pero para eso Dios nos dejó su palabra. Ese es el alimento que esa debilidad nos va, ¿verdad?, a fortalecer. Dice la palabra de Dios en Tito 2:11, ¿verdad?, me parece. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para salvar a quién? ¿A uno cuánto? ¿A todos? A todos. Usted está mirando. El impío va incluido ahí. Porque ¿qué éramos usted y yo antes de estar aquí? Impíos como otros. Claro, viviendo bajo la desobediencia. ¿Y quién está haciendo el cambio en nosotros? Esa gracia de Dios. ¿Y quién quiere hacer qué quiere seguir haciendo esa gracia de Dios con los incrédulos? Que reciban a Cristo. ¿Y cómo los incrédulos van a recibir a Cristo? Usted y yo haciendo ¿qué? Nuestro trabajo. ¿Por qué Dios me tiene aquí ahora hablando de su palabra? Porque Dios usó a una persona para que me invitara, me predicara, y tuvo éxito lo que hizo esa persona en mí. ¿Y qué Dios quiere que usted y yo hagamos? Que sigamos predicándole a otros. No solo para que esta iglesia esté repleta, nada más no es para eso. Es para que las almas sean salvas al recibir a Cristo como su Salvador. De manera que vamos concluyendo sabiendo que en Cristo somos justificados ante Dios. No tenemos que buscar ningún atajo. Que hay gente que al no conocer de la palabra buscan atajo para querer llegar ante el Padre. Y ante el Padre no hay atajo, hay un camino. No hay verdades, hay una sola verdad. De manera que hay muchos que quieren tener vida en abundancia,
de parte de Dios y le están buscando equivocadamente, porque solamente en Cristo Jesús es que tenemos, ¿verdad? Como dice su palabra, que el Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a tener una relación con el Padre Eterno si no es por mí. De manera que quiero que no se nos olvide, ¿verdad?, que solamente por Cristo somos justificados, por Cristo somos perdonados, por Cristo somos restaurados, por Cristo vivimos confiados en un mundo que usted y yo sabemos cómo que va este mundo cada día, en declive, en derrumbe, pero en Cristo estamos seguros. Amén. De manera que si usted que escucha este mensaje no tiene una relación con el Señor Jesucristo, hoy Dios ha preparado este día especial para que usted sea salvo hoy, para que usted pase del pelotón que dirige Satanás, a que usted pase a ese ejército de Jesucristo, protegido por Jesucristo. Dígale al Señor ahora en esta tarde: Señor, yo no quiero seguir siendo enemigo tuyo. Yo quiero llamar al Dios eterno como mi Padre, y el único medio, la única manera de llamar a Dios como tu Padre es al momento de decirle al Señor Jesucristo que entre a tu vida, que te perdone, que te justifique. Y Dios te dice a ti hoy que de tal manera Él te ama, te cuida, te protege, que envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo lo recibamos, para poder recibir o tener esa protección y ese cuidado. Porque al no recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro protector, entonces ¿cómo estamos? Estamos a la merced del otro pelotón. Y ese es un pelotón de Satanás, con el pelotón, con este ejército de Cristo, que es una batalla constante. El ejército de Cristo batallando en la fe, predicando el evangelio, actuando con justicia, y el ejército y este pelotón de Satanás queriendo hacer todo lo contrario. Dile hoy al Señor que tú quieres pertenecer al ejército de Jesucristo. Dile hoy al Señor Jesús que te justifique. Él te justifica, no importando los pecados tuyos ni los pecados míos. Vamos a traerle todos nuestros pecados a Dios, no importa cómo sean. Él está esperando que con corazones arrepentidos y humillados recibamos estas bendiciones que Él tiene para los valientes. ¿Cuáles son los valientes? Los que se humillan al Señor para Él enaltecerlo. ¿Cuáles son los valientes? Los que le confesamos a Dios nuestros pecados, nuestra falta, nuestras debilidades, para entonces Él limpiarlo y fortalecerlo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy, ahora. De manera que dile al Señor que te perdones. Vamos a orar y tú dile al Señor: Señor, perdóname. Yo no quiero pertenecer al batallón de Satanás. Yo quiero pertenecer al ejército de Cristo. Dile así al Señor. Dile así ahora. Este es el momento especial. Hoy es el día de salvación. No es mañana el día de salvación. El día de salvación es hoy. Hoy es que Dios te ha puesto esto. Dile que sí al Señor en este momento. Él quiere justificarte. Cristo quiere justificarte ante su Padre.
sanarte, restaurarte y darte lo que ya Él te dijo aquí en su palabra, darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile sí al Señor. Amado Dios, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que además de gloriarnos en tu santísima esperanza de la gloria del Dios y Padre eterno, también nos gloriamos de tu gracia, porque nos gloriamos, Señor, que aún en las tribulaciones estamos cargados de esperanza, de fe, de paciencia. Gracias, Señor, porque nos vamos de esta tu casa sabiendo que tú nos justificas, Señor, que tú nos has justificado ante el Padre, que todos nuestros pecados tú has cargado con ellos. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza bienaventurada de que cuando tú vengas, Señor, estaremos glorificándote cara a cara, Señor. Y por eso yo te pido, Dios, que si aquí hay alguien que no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, inquiétale, Señor, su corazón para que juntos estemos en la gloria eterna, Señor.